a empezar esta noche, aleluya. Y vamos a abrir nuestras Biblias. Dios bendiga a nuestro hermano también, Ricardo. Aleluya, es el que nos dirige, ¿verdad? Quien va a traer la palabra del Señor y quien va a presidir. Dios lo bendiga donde quiera que Él esté y Dios lo guarde. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. En el libro de los Hechos, hermanos, vamos a abrir el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 37 al 40. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos alaban y glorifican a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, hermanos? Gracias, Señor Jesús. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 37 al 40. Sean todos ustedes bienvenidos, hermanos. Las almas que nos visitan, Dios los bendiga. Y sigan viniendo, aleluya, en el nombre de Jesús. ¿Lo tienen, hermanos? Dice sí la palabra del Señor en el nombre de Jesús, dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos aquellos que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortando, diciendo: ser salvos de esta perversa generación. Aleluya. Hasta ahí, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Hermanos, pueden ocupar sus lugares. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Hermanos, en esta noche quiero predicarles bajo el tema: ser salvos de esta perversa generación. Aleluya. Y quiero hablarles por una media hora. Yo no predico mucho, hermanos, pero quiero hablarles por una media hora de las generaciones. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. La palabra del Señor nos dice, hermanos, que antes que el Señor ascendiera a los cielos, el Señor le dijo a sus discípulos ahí en el libro de los Hechos, en el primer capítulo, les dijo: miren, quiero que se vayan a Jerusalén y quiero que esperen la promesa, porque el Señor Jesús les dijo a sus discípulos la promesa que Él iba a mandar, que iba a ser el Espíritu Santo. Aleluya. Y el Señor, hermanos, le dice: quiero que se vayan a Jerusalén y esperen ahí reunidos. Aleluya. Y gracias a Dios, hermanos, que los discípulos se van a Jerusalén y se meten a una casa. Y ahí dice la Biblia que ellos están orando, están, ¿verdad?, ayunando. Aleluya. Están reunidos todos los discípulos y otros que están ahí con ellos. También estaba María, la mamá de Jesús. Aleluya. Y dice la Biblia, mientras que ellos estaban orando, estaban ayunando, alabado sea el nombre del Señor, dice que un estruendo del cielo se oyó muy recio, hermanos, y un fuerte viento entró a la casa donde ellos estaban. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, y cuando entró aquel viento, aleluya, dice la Biblia que se le aparecieron lenguas como de fuego sobre los discípulos del Señor. Y dice la Biblia que comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aleluya. Hermanos, cuando en Jerusalén había mucha gente en ese tiempo, porque estaban las fiestas del Pentecostés. Aleluya. Y cuando oyeron aquel estruendo, dice la Biblia que se acercaron a donde había habido ese estruendo.
Hermanos, y grande fue la sorpresa de aquellos hombres que miraron a los discípulos hablar en la lengua de ellos. Aleluya. Hermanos, se sorprendieron aquella gente porque había de todas partes, dice la Biblia. Y al punto, hermanos, que aquella gente se comenzó a burlar de los discípulos. Aleluya. Pensaron que estaban ebrios, que estaban borrachos. Aleluya. Pero, hermanos, se levanta Pedro junto con aquellos 11, alabado sea el nombre del Señor. Y Pedro comienza a predicar el primer sermón, aleluya, de los discípulos. Un sermón, hermanos, poderoso, aleluya. ¿Por qué, hermanos? Porque habían recibido el poder de Dios, aleluya. Dios, Jesús le había dicho, ¿verdad?, que ellos iban a recibir poder, que iban a ser testigos, aleluya, del poder de Él, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y después que Pedro les predica, hermanos, dice que aquí donde hemos leído, dice la Biblia que se compusieron de corazón, se pusieron tristes, hermanos, después de la predicación de Pedro. Y le dijeron, hermanos varones, ¿qué haremos para ser salvos? Y Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, aleluya, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús, hermanos, porque esa era la promesa de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el Pedro le dice, ¿verdad?, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para cuanto el Señor llamare. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, pero cuando Pedro, antes de terminar su sermón, alabado sea el nombre del Señor, él les dice, ser salvos de esta perversa generación. Como que Pedro suspira, alabado sea el nombre del Señor, y les dice, ser salvos de esta perversa generación. Y quiero decirte, hermanos, alabado sea el nombre del Señor, que estamos viviendo en una generación perversa, donde la gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Alabado sea el nombre del Señor. Porque cuando estaba haciendo este mensaje, hermanos, me puse a meditar que en el día de Pentecostés, en la predicación de Pedro, se bautizaron 3,000 personas, dice la Biblia, que fueron añadidos. Y ahora en este tiempo, hermanos, hay que hacer 3,000 predicaciones para que se salve uno o dos. Aleluya. Así es tan grave, aleluya, la generación en que estamos viviendo. Aunque, hermanos, todo el tiempo, aleluya, en todas las generaciones ha habido pecado, ha habido gente mala y ha habido gente buena. Cuando Jesús, aleluya, anduvo predicando aquí en la tierra, dice la Biblia, hermanos, que Jesús en una oportunidad iba entrando a Jerusalén en un pollino, en un burrito, y la gente comenzó a gritar, Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Hermanos, pero nos damos cuenta que esa misma gente más tarde estaba gritando, crucifícale, crucifícale, Pilato, suelta a Barrabás y crucifica a Jesús el Nazareno. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Esta generación también era una generación perversa. ¿Por qué, hermanos? Porque se le olvidó lo que el Señor había hecho por ellos. Yo me imagino, la Biblia no lo dice, pero me imagino, hermanos, que ahí es de esa gente que estaba gritando, crucifícanle. Yo me imagino que ahí había gente que tal vez el Señor los había sanado, que el Señor les había dado de comer, aleluya. Hermanos, pero se le había olvidado
lo que el Señor había hecho en sus vidas. Aleluya. ¿Por qué, hermanos? Porque era una generación perversa. Aleluya. Hermanos, y me llamó la atención la palabra perversa. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y la definición de la palabra perversa quiere decir malo, que es algo malo, hermanos, que causa daño, que corrompe las costumbres y el orden de las cosas, que es algo torcido. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, estamos viviendo en una generación que no quiere buscar a Dios con todo el corazón. Aleluya. Que le da la espalda a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios les habla a su corazón muchas veces a la gente. Pero la gente, hermanos, está enviciada en los deleites de este mundo. Aleluya. Y en vez de corresponder a la aplicación, al llamado de Dios, le dan la espalda al Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Hermanos, y una generación, lo que alcanza una generación es de 20 años a 30 años. Alabado sea el nombre del Señor. Es lo que alcanza una generación. Es, por ejemplo, hermanos, mi padre, ¿verdad? Fue mi padre y él me engendró a mí y yo fui una generación. Y yo, hermanos, me casé y engendré a mi hijo David y a los otros hijos. Y él fue otra generación. Pero él se casó un día y también tuvo sus hijos. Y sus hijos van a ser otra generación. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y así se va yendo, hermanos. Pero usted imagínese cuántas generaciones han pasado desde que Pedro, de que el Señor Jesús, o de que se fundó el cielo y la tierra. Cuántas generaciones han pasado, hermanos. Aleluya. Y Dios, aleluya, ha estado en cada generación, aleluya, atendiendo al ser humano, buscando, aleluya, al ser humano. Alabado sea el nombre del Señor. Pero como les digo, hermanos, a veces la gente es dura y no atiende al llamado de Dios, aleluya. Pero gracias a Dios que yo y usted, un día el Señor nos habló por medio de su palabra y atendimos el llamado de Dios. Y aquí estamos y usted alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Hermanos, Juan el Bautista fue otro hombre. Un hombre, aleluya, que trajo una predicación muy dura, hermanos, al punto que le llamó a la gente generación de víboras. Hermanos, y cuando yo estaba estudiando esto, se me hizo una palabra muy dura, aleluya. Porque allá afuera, tal vez si le decimos a alguien que es una de las generaciones de víboras, no sé cómo nos vaya a ir, hermanos. Pero, hermanos, Juan el Bautista, aleluya, era un hombre que venía preparando el camino a nuestro Señor Jesucristo. Era la voz que clamaba en el desierto. Alabado sea el nombre del Señor. Era un hombre, hermanos, que predicaba para el arrepentimiento. Aleluya. Hermanos, y cuando él estaba en el río Jordán predicando para el arrepentimiento,
Dice que miró que venían los fariseos y los saduceos a él. Y cuando Juan el Bautista los miró, hermanos, les comenzó a decir estas palabras: generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Aleluya. Hacer frutos de arrepentimiento, le decía este hombre, Juan el Bautista, alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, y cuando Juan el Bautista estaba encerrado en la cárcel, aleluya, dice la Biblia, hermanos, que él, como que la Biblia no lo dice, pero yo me imagino que él sentía la muerte, hermanos, muy cerca. Y cuando Juan el Bautista estaba encerrado en la cárcel, dice que oyó lo que Jesús estaba haciendo, aleluya. Y cuando Juan el Bautista oyó lo que Jesús estaba oyendo, dice que Juan manda a uno de sus mensajeros, a uno de sus discípulos: quiero que vayan y le digan a Jesús si Él es el que estamos esperando o va a venir otro. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, y cuando estos mensajeros llegan delante de Jesús, les dice Jesús: Juan quiere saber que si eres tú el que va a venir o esperamos a otro. Aleluya. Y Jesús le dice a los mensajeros de Juan: mira, vayan y díganle a Juan que los leprosos son limpiados, que los muertos son resucitados, que los paralíticos comienzan a caminar, aleluya, y que a los pobres se predica el evangelio, aleluya. Hermanos, pero yo creo que Juan como que sintió miedo, aleluya, porque todos sabemos, hermanos, qué es lo que le pasó a Juan. Juan fue decapitado, hermanos. Le cortaron la cabeza, aleluya, por predicar así, hermanos. Pero quiero decirles que así estaba escrito, hermanos. Pero fue uno de los hombres que fue muy duro, hermanos, en su predicación, aleluya. Hermanos, y cuando aquellos discípulos se van, Jesús comienza a hablar de Juan el Bautista, aleluya. Y comienza a decir Jesús que ninguno de los nacido de mujer, que no se ha levantado otro más grande que Juan el Bautista, aleluya. Pero en el reino de los cielos dice que el más pequeño es más grande que Juan el Bautista, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Pero les dijo: generación de víboras, alabado sea el nombre del Señor. Bendito el que vive y reina por los siglos de los siglos, hermanos. Vamos a ir al Salmo 90. Gloria a Dios. Puede alabar al Señor, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Bendito, aleluya. Salmo 90 del 1 al 4. Vamos a ver lo que dice ahí, hermanos, la palabra del Señor. Hermanos, yo cuando estaba haciendo esta predicación me estaba gozando, aleluya. Porque Dios es bueno y Dios nos habla día tras día, aleluya. Dice así la palabra del Señor, Salmo 90 del 1 al 4. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos,
El Salmo 90 lo escribió Moisés. Moisés fue el que escribió el Salmo 90. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, y Moisés fue un hombre de Dios. Un hombre que le sirvió a Dios con todo el corazón. Y que Dios, hermanos, todo el tiempo lo respaldó. Aleluya. Hasta el día de su muerte. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Hermanos, también me llamó la atención la palabra refugio. Porque dice el Señor, tú nos has sido refugio. Y la palabra refugio, hermanos, quiere decir un lugar de protección, seguridad y amparo en momentos de peligro y dificultad. Aleluya. Hermanos, quiero decirte que Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro amparo. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios es nuestra protección, nuestra seguridad. Aleluya. Hermanos, yo y usted no estamos solos. Dios está contigo y está conmigo. Aleluya. La Biblia dice que mayor es el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Aleluya. Yo sé que van a venir dificultades a la vida de cada uno de nosotros. Van a venir luchas, van a venir pruebas, aleluya. Pero quiero decirte que si usted y yo estamos agarrados de la mano poderosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, nada ni nadie nos va a poder separar del amor de Jesucristo. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Si usted lo cree, denle un aplauso con alabanza a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. Hermanos, Dios, aleluya, Él quiere y Él ha estado en cada generación. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, y a veces sentimos que la carga está pesada. Aleluya. A veces hay problemas por los hijos. Muchas veces por la economía. Alabado sea el nombre del Señor. O a veces el diablo, el Señor lo reprenda. Viene y pone tropiezos a nuestra vida. Pero quiero decirte, hermanos, que no desmayemos. Porque la meta está cerca, hermanos. La meta está cerca. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito es el que vive y reina por los siglos de los siglos. San Marcos capítulo 9. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos a leer San Marcos capítulo 9 del 14 al 19. Me estoy yendo un poco rápido porque quiero llegar al último, hermanos. Aleluya. San Marcos capítulo 9. Lo van a poner ahí en la pantalla, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó donde estaban los discípulos, vi una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban entre ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró. Y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó qué disputaban entre ellos, con ellos. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sucede, y echa espumarajos y cruje los dientes,
y se va sacando y dijo a sus discípulos, y dije a tus discípulos que los echara fuera y no pudieron. Y respondiendo él le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar traérmelo? Alabado sea el nombre del Señor. Hasta ahí, hermanos. Hermanos, aquí vemos, aleluya, donde el Señor reprende a sus discípulos una vez más por su incredulidad. Alabado sea el nombre del Señor. Y el Señor les dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo los voy a soportar? ¿Hasta cuándo voy a estar con vosotros? Aleluya. Es que, hermanos, aleluya, la Biblia dice, alabado sea el nombre del Señor, que un padre de familia había traído a su hijo que tenía un espíritu malo, un espíritu mudo, aleluya, sordo. Y este padre de familia, hermanos, se lo trajo a sus discípulos. Pero lamentablemente, hermanos, los discípulos oraron por él, pero aquel niño no fue sanado. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando el Señor, hermano, llega a donde están ellos, dice la Biblia que miró una multitud que estaban como platicando, aleluya. Y el Señor se acerca a ellos, alabado sea el nombre del Señor, y les pregunta, ¿verdad?, qué es lo que estaban disputando, aleluya. Y aquel padre de familia le dijo, mira, traje a mi hijo que está endemoniado a tus discípulos, pero ellos no pudieron echar fuera al demonio. Alabado sea el nombre del Señor. Y el Señor, cuando oye eso, les dice, generación de incredulidad. Hermanos, y la incredulidad va en contra de la fe, aleluya. Sabemos que la fe, el que tiene fe, hermanos, que el que tiene una fe elevada, Dios lo respalda. Alabado sea el nombre del Señor. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. Hermanos, yo y usted necesitamos la fe. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando Jesús le dice eso, le dice, tráigame al muchacho. Y cuando aquel niño mira a Jesús, dice que el demonio lo sacude, hermanos, y lo tumba al suelo. Y Jesús le hace una pregunta al padre y le dice, ¿desde cuándo le pasa esto? Y el padre le dice, de que es niño. Alabado sea el nombre del Señor. Y el padre le dice, es que el demonio muchas veces echa a mi hijo al fuego para quererlo matar. O también, aleluya, lo echa al agua. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquel hombre le pide que le ayude. Aleluya. Y Jesús le dice, el que tiene fe, el que cree, todas las cosas son posibles. Aleluya. Hermanos, pero cuando traen al niño, Jesús reprende a aquel demonio. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor lo reprende. Aleluya. Hermanos, y al instante aquel niño es sanado por el poder de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Jesús le dice, generación de incrédulos. Alabado sea el nombre del Señor. Yo creo una vez les dije, hermanos, yo a veces cuando oro a Dios, le digo, Señor, auméntame la fe, Jesús. Auméntame la confianza, Señor, para poder mirar milagros en tu pueblo. A donde quiera que vayamos, hermanos.
Que la fe, aleluya, resplandezca en nosotros, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Para si un día, hermanos, sale un endemoniado, alabado sea el nombre del Señor. Que con aquella fe, hermanos, que con aquella certeza, alabado sea el nombre del Señor, lo podamos reprender en el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Grande y poderoso nuestro Dios, aleluya. Vamos a ir a Jueces, hermanos. La última cita. El libro de los Jueces. Capítulo 2, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. El libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 6 al 10. Gloria a Dios, aleluya. Dice así la palabra del Señor. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron con su heredad en Timat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Aleluya. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. Hermanos, cuando yo estaba leyendo esto, como que me puse triste, hermanos. Aleluya. Porque dice la palabra del Señor, hermanos, que después que murió Josué vivió 110 años, como dice ahí, ¿verdad? Pero cuando después que murió Josué, dice la Biblia, que se levantó otra generación que no conocía a Dios, que no conocía a Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo mismo me pregunté, hermanos, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Por qué se levantó otra generación que no conocía a Dios? Aleluya. Y me puse a meditar, aleluya. Y me puse a pensar, hermanos, que qué importante es que nosotros los padres, los varones, las Dorcas, enseñemos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos son los que vienen atrás de nosotros. Ellos van a ser la siguiente generación que va a poner el nombre de Dios en alto. Aleluya. Pero si nosotros, hermanos, no los enseñamos a adorar, a glorificar al Señor Jesús, ellos, hermanos, van a también, como ellos, nosotros no los enseñamos, aleluya, van a ser una generación que no van a ser parecida a la generación que se levantó
después que Josué murió. Hermanos, porque estaba leyendo, porque la generación que se levantó después que Josué murió, dice la Biblia, como no conocía a Dios, dice que se fueron atrás de los ídolos y comenzaron a adorar a Baal. Comenzaron a hacer altares para Baal. Aleluya. Israel, hermanos, se olvidaron de lo que Dios había hecho en la antigüedad. Se habían olvidado cómo Dios los había sacado del pueblo de Egipto, cómo Dios los había traído, hermanos, por el desierto. Se olvidaron, aleluya, nadie les enseñó que Dios había abierto el mar rojo y que su pueblo, que el pueblo de Israel había pasado en seco, aleluya. Se les olvidó a esta generación. Tal vez los padres no les enseñaron que Dios les dio del maná del cielo en el desierto, aleluya. Y qué triste, hermanos. A veces los jóvenes y también en nosotros nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, aleluya. Y una de las oraciones que yo le he hecho a Dios, hermanos, le he dicho a Dios que nunca se me olvide de donde el Señor me sacó, aleluya. Hermanos, porque cuando se me olvidan esas cosas, como que el orgullo comienza a elevarse en mí. Como que, hermanos, la avaricia, todas esas cosas que van en contra de Dios, como que comienzan a surgir en nuestra cabeza, aleluya. Hermanos, y yo no quiero ser una generación de la que se levantó después que murió Josué, aleluya. Yo quiero que la generación de nosotros y la generación que viene tras de nosotros sea una generación fortalecida en Dios, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Que pongan en alto el nombre que es sobre todo nombre. El nombre, aleluya. En ese nombre se tiene que doblar toda rodilla, hermanos. De los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor, para la honra y la gloria del Señor Jesús. Aleluya. Que no seamos como esa generación, hermanos, que se levantó después de Josué, sino que seamos una generación que anunciemos que Cristo vive y reina para siempre, hermanos. Y me quedo maravillado porque la Biblia dice, hermanos, que esta generación se fue a levantar altares y adorar a Baal. Baal era un dios de antes, hermanos, un dios pagano, alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, pero la Biblia dice que la ira de Jehová vino sobre ellos. Y cuando la ira de Jehová vino sobre el pueblo de Israel, dice la Biblia, hermanos, que Dios los entregó con los que robaban. Pero, hermanos, como Dios amaba tanto al pueblo de Israel, dice la Biblia que Dios comenzó a levantar a jueces para que les enseñaran. Hermanos, pero cuando dice la Biblia que cuando los jueces morían, este pueblo otra vez se iba a la idolatría, se iba otra vez a adorar a los dioses paganos. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, quiero decirte que Dios es misericordioso. Aleluya.
Le voy a pedir que se ponga sobre sus pies, hermanos. Y me